El frío sonido de la sala de partos fue interrumpido solo por los suaves sonidos del monitor cardíaco y los nerviosos susurros de los médicos. María yacía en la cama, y apenas podía sentir su cuerpo. Estaba cansada, el dolor del parto era intenso e insoportable, pero ahora todo parecía lejano, borroso. Sus ojos se centraron en el techo blanco, mientras luchaba por mantenerse despierta, su mente aferrándose al único pensamiento que importaba: Luisa, su hija. Sabía que algo andaba mal, podía sentir la carga de ansiedad flotando en el aire como un mal presagio. El médico la miró con urgencia y desesperación. Sus ojos cansados revelaban la verdad que aún tenía que decir. «Necesitamos realizar una cesárea de emergencia», dijo, con su voz profesional luchando contra la ansiedad. María intentó responder, pero su cuerpo, que ya estaba lleno de vitalidad, ahora lo sentía como una masa inamovible. El pánico comenzó a apoderarse de su corazón. Pensó en su marido, Antonio, y en la perra que siempre estaba a su lado, Milagro, una Golden Retriever tan leal como un ángel tranquilo. Antonio no llegó a tiempo. Estaba en un viaje de negocios cuando María rompió fuente y los planes que habían preparado cuidadosamente se disolvieron en el caos. Lo único que le quedaba en ese momento era Luisa. Luisa es la razón por la que María sigue viviendo, la razón por la que soporta el dolor, el miedo y la incertidumbre. No es así como se supone que debe ocurrir el nacimiento. Recordó cómo había imaginado el momento en que nacería su hija. Ella siempre soñó con ese momento, esas lágrimas de alegría al tener a su bebé en brazos por primera vez. Pero en cambio, esperamos que pases un momento divertido y significativo escuchando historias, y no olvides dejar comentarios para apoyar tu canal. Estaba el frío del quirófano, la desesperación del equipo médico, y lo peor de todo, la creciente sensación de que el tiempo se acababa. Luego, en medio de la agonía, se escuchó un grito. No el grito agudo de supervivencia de un recién nacido, sino los gritos de pánico de los médicos. Algo andaba mal. Un silencio más pesado llenó la habitación cuando los ojos del médico se volvieron hacia la máquina. «Está en shock», alguien gritó, y luego todo pasó muy rápido. María está perdiendo, su cuerpo débil no puede soportar la presión. El mundo que la rodeaba comenzó a desvanecerse, y por mucho que intentara aguantar, sintió que la alejaban de un lugar donde los sonidos se alejaban cada vez más y las luces se atenuaban. Sus pensamientos caóticos se volvieron hacia Luisa. Necesitaba ver a Luisa, necesitaba abrazarla, pero ya era demasiado tarde. El vacío se la tragó, y el mundo junto con todos sus colores y sonidos comenzaron a desaparecer. Unas horas más tarde, abajo, Luisa, nacida prematura y gravemente enferma, luchaba por su vida en una incubadora. Acababa de abrir los ojos y ya se enfrentaba a la cruel carga de la existencia. Pequeña y frágil, rodeada de máquinas y cables, su cuerpo temblaba con cada latido irregular. Los médicos la vigilaron atentamente, pero el pronóstico era sombrío. Si sobrevive primera noche, será mínimo. Arriba María, su madre, todavía estaba en coma. Las máquinas que la mantenían viva zumbaban suavemente, amplificando el vacío de la habitación. La noticia del estado de María llegó rápidamente a su familia, y Antonio, desesperado, regresó corriendo al hospital, pero había poco que él o cualquier otra persona pudiera hacer. Alguien podría, sin embargo, el destino parece tener planes más complicados para esa familia. Milagro, la Golden Retriever, que siempre ha sido algo más que una mascota, de repente empieza a comportarse de forma extraña. Se negaba a comer ni a dormir y tenía los ojos fijos en el horizonte, como si buscara algo que nadie más podía ver. Antes de continuar con la historia, deja un comentario abajo si alguna vez has tenido una mascota y cómo se llamaba. Dejaré un corazón por tu comentario. Milagro siempre ha sido más que un perro para María. Desde que lo adoptaron siendo un cachorro, parecía poseer una inteligencia extraordinaria, como si viera el mundo con una claridad que los humanos no podían. Él y María comparten algo inexplicable, un vínculo que Antonio suele bromear que es casi místico. Los perros no son solo un compañero, sino también un protector, una criatura que siempre parece estar en el lugar correcto, en el momento correcto. Pero esa noche, algo fue diferente. Milagro estaba inquieta y no podía calmarse. Caminaba de un lado a otro con la mirada fija en la puerta como esperando que María entrara en cualquier momento. Cuando entró Antonio, desplomado en el sofá, sacudido por la incertidumbre, Milagro se dio cuenta de que el silencio no traía buenas noticias. Algo andaba mal,
profundamente mal, y él lo sabía. Sin dudarlo, como impulsada por una fuerza invisible, Milagro avanzó hacia la puerta, empujó suavemente con el hocico, firme y decidido. Antonio, perdido en su propio dolor, no se dio cuenta de lo que intentaba hacer el perro hasta que escuchó el sonido de unas patas arañando el suelo. Al ver la determinación en los ojos del animal, algo en Antonio se agitó. Siempre supo que Milagro era especial, pero en ese momento el perro parecía impulsado por algo más grande, algo que Antonio no podía entender pero no se atrevía a detener. «¿Quieres ir, verdad?», Antonio susurró, su voz temblando por la emoción. «¿Quieres conocerla?». Sin pensarlo mucho, abrió la puerta principal y Milagro salió corriendo a la noche, caminando rápida y precisamente como si supiera exactamente hacia dónde se dirigía. Antonio intentó seguirlo de cerca, pero pronto se dio cuenta de que no podía seguir la velocidad del perro. Milagro corre como si su vida dependiera de ello. Mientras corría por las calles de la ciudad, cada paso parecía guiado por un poder superior. El camino que tomó no le resultaba familiar, pero conducía directamente al hospital. La noche era fría y oscura, las farolas proyectaban sombras sobre la acera, pero Milagro no dudó. Corre con todo su corazón, con algo que trasciende toda comprensión racional. Al llegar al hospital, las puertas automáticas se abrieron silenciosamente y cruzó el vestíbulo. El personal de seguridad intentó detenerlo, pero Milagro, con su postura tranquila y su mirada decidida, parecía pertenecer allí. Había algo en ello, un misterio casi sobrenatural que disuadía a cualquiera que se interpusiera en su camino. Caminó por los pasillos como si supiera exactamente a dónde ir. Mientras tanto, en la habitación de María, los médicos seguían asombrados por lo que acababan de presenciar. El monitor de frecuencia cardíaca, que hasta entonces había estado oscilando peligrosamente, ahora mostraba signos de estabilidad total. El cambio fue tan rápido y misterioso que nadie supo cómo reaccionar. El aire obscenante, la habitación, antes llena de tensión y desesperación, ahora estaba envuelta en una inquietante quietud. En medio de ese silencio, entró el millonario Ario. Los ojos sorprendidos del equipo médico se posaron en el perro, que lentamente se acercaba a la cama de María. No intentaron detenerlo, tal vez por el shock, o tal vez por una razón más profunda. El millonario Ario saltó suavemente sobre la cama, acurrucándose junto a María, con la cabeza apoyada en la de ella. En ese momento, fue como si el tiempo se hubiera detenido. María, que había estado inconsciente hasta ese momento, comenzó a mover suavemente sus manos, como si sintiera la presencia de algo familiar. Sus ojos, que habían estado bien cerrados durante muchos días, se abrieron lentamente, parpadeando ante la suave luz de la habitación. Respiró hondo, su pecho subía y bajaba a un ritmo que nadie había visto desde que comenzó su coma, como si algo dentro de ella finalmente hubiera despertado. Las lágrimas aparecieron en los ojos de la enfermera que estaba a su lado, quien susurró en estado de shock: «Está despierta». Pero María no parece tan confundida ni perdida como cabría esperar de alguien que acaba de despertar del coma. Al contrario, había una inusual quietud en sus ojos. Miró directamente al millonario Ario, como si hubiera esperado verlo allí. Su mano cansada se estiró para tocar el pelaje dorado del perro, y en ese momento, algo poderoso sucedió entre ellos. No es simplemente un toque, es un intercambio de vida, de energía, algo que sobrepasa la comprensión. El médico rápidamente entró corriendo en la habitación, alarmado por el sonido de los dispositivos de monitoreo, y se quedó mudo ante la escena ante sus ojos. «No, no puede ser», murmuró. Santiago intentó buscar una explicación lógica a lo que estaba pasando, pero en ese momento no había razón para explicar lo que sus ojos presenciaban. El silencio fue roto por la voz suave pero decidida de María. «Luisa, hija mía, ¿dónde estás?». Sus ojos se llenaron de preocupación y amor, una emoción profunda que la sacó de la oscuridad donde había estado. Pero mientras se levantaba lentamente, la cruel verdad que aguardaba abajo permaneció sin cambios. Luisa seguía luchando por su vida, atrapada entre la vida y la muerte en una incubadora llena de tubos y máquinas. Milagro la miró con ojos profundos, como si él también supiera lo que estaba pasando, y la escena se convirtió en algo inexplicablemente solemne. María sintió en su corazón que su despertar no era el final, sino solo el comienzo de algo más grande, algo que la concernía no solo a ella, sino también a su hija y a Milagro, nacida.
El espíritu parece ser más que un simple animal. Los médicos intentaron procesar lo sucedido, pero todos sabían en el fondo de sus almas que estaban presenciando un milagro. Pero la verdadera pregunta ahora es, ¿será demasiado tarde para Luisa? Tomás corre contra el destino y el corazón de María se contrae por la incertidumbre sobre el estado de su hija. Milagro, silenciosa y atenta, estaba a su lado, y de alguna manera María supo que él sería la clave de lo que estaba por suceder. El pasillo que separaba a María de Luisa parecía interminable. Cada paso que daba, aún frágil y recién despierta, iba en un stall y fearful conformment. Wizu tenkan awoke ves, y un lugar. El lugar donde la esperanza se había desvanecido lentamente, ahora parecía envuelto en un aura diferente, como si las paredes respiraran la misma incertidumbre que ella sentía. Milagro caminaba a su lado, sensible a cada movimiento, como si entendiera la carga que María llevaba en su corazón. Sin embargo, algo dentro de ella cambió. Su repentino despertar no es solo un regreso a la conciencia, es una segunda oportunidad, una oportunidad de luchar por Luisa, algo que sabe que no se puede desperdiciar. Cada latido de su corazón parecía disminuir con el suave sonido de las máquinas a su alrededor, haciendo eco como un recordatorio constante de que el tiempo no estaba de su lado mientras se acercaba a la UCI pediátrica. La visión de Antonio, apoyado contra la pared con los ojos hinchados y llorosos, la apuñaló como un cuchillo. Allí estaba él, a punto de perder a las dos personas más importantes de su vida. Solo en su dolor, cuando sus miradas se encontraron, él se quedó paralizado por un momento, incapaz de creer lo que vio. María, la palabra salió de su boca con una combinación de alivio e incredulidad. Dio 2 pasos vacilantes hacia ella, como temiendo que ella desapareciera como un sueño a punto de romperse. «Estoy aquí», respondió, con la voz temblorosa y los ojos llenos de lágrimas, pero su mente estaba más allá de ese momento, completamente concentrada en la pequeña figura en la incubadora frente a ella. El corazón de María pareció romperse cuando finalmente vio a Luisa. Su diminuto cuerpo estaba encerrado en tubos y cables, y sus pechos ondulaban de manera desigual. La fragilidad de la vida es palpable. Qué pequeña es Luisa, qué indefensa, luchando por un futuro que tal vez nunca llegue. María se acercó, sus ojos brillaban de dolor, pero, incluso con la feroz determinación que empezó a surgir en su pecho, la guerra aún no había terminado. Se negaba a creer que, después de todo, su hija no sobreviviría. Tocó el cristal de la incubadora con cuidado, como si su propia fragilidad pudiera perturbar el delicado equilibrio que mantenía a Luisa respirando. Milagro observó tranquilamente la escena, como si ya supiera lo que estaba por suceder. Antonio, todavía en estado de shock por lo que estaba pasando, miró todo pero no pudo decir nada. Tener a María a su lado fue un milagro, pero ver a su hija en ese estado lo hizo sentir impotente. Fue una combinación de alegría y desesperación que casi le dejó sin aliento. «Ella vivirá», susurró María. Su voz se convirtió en un patético ronroneo. Ella no preguntó, pero lo declaró como si fuera un hecho indiscutible, una verdad que debía quedar registrada. «Ella vivirá, Antonio», pero las pantallas contaban una historia diferente. Los números rojos parpadeantes y los pitidos constantes indicaban que Luisa estaba perdiendo la pelea. Los médicos entraban y salían de la habitación, intercambiando miradas que lo decían todo sin palabras. Hicieron todo lo que pudieron. La ciencia había llegado a sus límites, pero en el fondo, algo en la expresión de María y la presencia de Milagro creó otra tensión que los médicos no supieron manejar. La ciencia ha fracasado, pero ¿y si la ciencia no es el único camino? Milagro dio un paso más hacia la incubadora, con su mirada profunda y silenciosa fija en la pequeña Luisa. Se sentó al lado de María, su tranquilidad. María miró al perro, y en ese momento supo que era la llave. No sabía por qué, no sabía el motivo, pero había algo en ello, algo más allá de la comprensión humana. Su corazón latió aceleradamente cuando María les pidió que abrieran la incubadora. El médico vaciló. Una enfermera advirtió que Luisa estaba demasiado débil. Su voz era baja y cuidadosa. «Está demasiado débil». Pero María insistió con una determinación que la sorprendió. «Tengo que intentarlo». Finalmente, abrieron la incubadora de mala gana. El aire frío de la habitación pareció penetrar la piel de Luisa, haciendo que sus pequeños brazos se movieran instintivamente, a pesar de que aún estaban débiles. Mila se acercó tranquilamente,
Se subió con cuidado a la silla junto a la incubadora. Bajó la cabeza y su nariz tocó suavemente la pálida piel de Luisa. Entonces ocurrió un milagro. El silencio en la habitación fue roto por el sonido de los monitores. Las cifras que antes estaban disminuyendo, ahora palpitan con nueva fuerza. Luisa, que recién ahora podía respirar con naturalidad, comenzó a estabilizarse. Su pequeño pecho subía y bajaba con un ritmo repentino. Las máquinas, que antes habían señalado un fracaso inminente, ahora indicaban algo más, algo posible. Los médicos corrieron hacia las pantallas, incapaces de creer lo que estaban viendo. Los indicadores muestran signos de recuperación que nadie puede explicar. Luisa va regresando, lentamente como si la estuvieran sacando del borde de la muerte. Su estado comienza a mejorar, y todo esto sucede con Mila a su lado, su nariz suave. Abrazarla era como darle vida a la pequeña María. Las lágrimas corrían libremente por su rostro, sintiendo una ola de gratitud que no podía describir. Sentía como si hubiera una fuerza, una energía invisible que la conectaba con Luisa y Milagro, algo que trascendía toda lógica. Antonio junto a ella tomó su mano, su rostro se llenó de incredulidad y alivio, las emociones explotaban dentro de él. El perro permaneció con Luisa hasta que los sorprendidos médicos confirmaron lo imposible. Luisa ya no está grave, está estable, dijo el médico con la voz entrecortada, sin poder quitar la vista de la pantalla. Nunca había visto algo así. Lo imposible sucedió no una sino dos veces. Primero con María, esta vez con Luisa, y en ambos momentos Milagro estuvo ahí como puente entre el mundo de los vivos y el más allá. ¿Pero qué significa todo eso? María miró a Milagro, quien a pesar de todo parecía más tranquila que nunca. Él estaba allí para guiarlos, y de alguna manera, ella supo que lo peor ya había pasado. El reloj del pasillo marcó exactamente las 12 de la noche. Un nuevo día había comenzado y con él un nuevo capítulo en la vida de esa familia. En ese momento, la habitación se llenó de una quietud casi sagrada, como si el aire llevara el peso del milagro que acababa de ocurrir. María, aún sin poder asimilar lo que veía en sus ojos, se arrodilló junto a la incubadora. Luisa, que alguna vez fue un fantasma entre la vida y la muerte, ahora respiraba con una repentina calma. Su pequeño y frágil cuerpo recuperaba lentamente una fuerza que nadie había creído posible. Milagro, que observa, parece ser el catalizador de esto. Este fenómeno es un camino hacia algo que ninguna ciencia puede explicar. Antonio se arrodilló junto a María y por primera vez desde que comenzó la pesadilla, la abrazó con una intensidad llena de miedo, liberación y amor. Su cuerpo tembló, no solo por la emoción, sino por la conmoción que envolvió cada célula de él. No se atrevió a decir nada, temiendo romper el milagro que parecía proteger a su hija. Los médicos y enfermeras que los rodeaban no se atrevieron a interrumpir el momento. Había respeto en sus ojos, un reconocimiento de que estaban presenciando algo más allá de la medicina. Se pararon ante lo imposible, algunos tratando de ocultar las lágrimas, mientras otros se quedaron quietos, con la mirada fija en Luisa, como esperando una señal que pudiera explicar el fracaso de la ciencia. En ese momento, la noche había caído pesadamente sobre el hospital, pero el tiempo parecía haberse detenido en aquella habitación. María, con manos temblorosas, finalmente sostuvo a su hija en brazos. Luisa era tan pequeña, tan liviana, que María casi no podía creer que un cuerpo tan frágil hubiera encontrado fuerzas para seguir luchando. Sostuvo a su bebé cerca de su pecho. El calor del pequeño cuerpo se mezcló con el de ella, creando un vínculo que parecía explotar en pura emoción. «Pensé que nunca podría hacer esto», susurró María, con la voz cargada de incredulidad y liberación. «Creo que voy a perderte». Luisa, todavía envuelta en cables y tubos, milagrosamente despierta, sus ojitos todavía hinchados y cerrados, se abrió momentáneamente y se encontró con el rostro de su madre por primera vez. María estaba perdida en ese momento. Toda su vida, todo lo que tuvo en sus manos fue lo que más temió perder, y ahora está a salvo y viva. Antonio a su lado, observando en silencio, la mirada cansada pero llena de amor. Por primera vez en días, sintió que podía volver a respirar. Milagro yacía al lado de María, observan todo con calma inquebrantable, como si supiera que su misión estaba casi completa. Sus ojos, siempre llenos de comprensión, reflejaban una inteligencia que estaba más allá de toda explicación. Y luego, como para confirmar lo imposible, inclinó la cabeza junto a María y Luisa,
protegiéndolas con una presencia silenciosa pero fuerte. El médico, que había estado en la habitación todo el tiempo, dio un paso adelante con la voz entrecortada por una mezcla de alivio y sorpresa. No sé qué decir. La recuperación de María ha sido un milagro, pero lo que le pasó a Luisa no tiene explicación científica. Hizo una pausa, como si buscara las palabras adecuadas, pero de repente se rindió. Es como si algo que no podemos ver la mantuviera viva. María miró al médico y luego a Milagro, sabiendo en el fondo que el perro estaba conectado con todo esto de una manera que ella aún no entendía. Va más allá de la lealtad. Había un vínculo invisible, algo que unía inseparablemente sus vidas, un vínculo que trascendía el mundo físico. Creo que tienes razón, habló, en voz baja pero decidida. No podemos verlo, pero podemos sentirlo. Milagro está aquí para nosotros, y siempre lo ha estado. Antonio asintió, todavía sin palabras. Sabía que esta experiencia lo había cambiado todo, sin dejar lugar a dudas. El perro, que siempre había sido un miembro querido de la familia, ahora era mucho más que eso. Un mensaje, un protector, que había rescatado a su esposa e hija del borde de la muerte. Con el paso del tiempo, el milagro de Luisa fortaleció la fe de los médicos, quienes inicialmente se mostraron escépticos al presenciar su recuperación, como espectadores de un milagro inexplicable. Sus niveles de oxígeno estaban estables, su respiración era constante, y su pequeño corazón latía con fuerza renovada. Lo imposible había sucedido, y todos lo sabían. Pero en el ambiente de esperanza, algo profundo estaba sucediendo dentro de María. El milagro no fue solo la recuperación física de su hija o su propio regreso a la vida, sino que el verdadero milagro fue la revelación de que fuerzas invisibles, poderosas y misteriosas estaban trabajando dinámicamente en sus vidas, conectándolas de maneras que sobrepasan la comprensión humana. La noche se prolongó, y la familia, exhausta pero esperanzada, permaneció sola en su habitación. Antonio, incapaz de luchar contra el cansancio, se quedó dormido junto a la cama, mientras la siempre vigilante Milagro permanecía cerca de María y Luisa. La pequeña dormía plácidamente en brazos de su madre, respirando suavemente por primera vez desde su nacimiento. Sin embargo, María no puede dormir. El silencio de la habitación era reconfortante, pero su mente estaba acelerada. Miró a Milagro quien la observaba con ojos penetrantes, y por un momento sintió como si intentara decir algo. Había un misterio, algo que sentía en lo profundo de su alma, pero que aún no podía entender. De repente, un suave sonido resonó en la habitación, los suaves gemidos de Luisa. Cuando María despertó, su sonrisa era cálida ante el sonido que temía no volver a escuchar nunca más. Miró a su hija y luego al perro, que levantó la cabeza con recelo. «Nos salvaste», le susurró a Ario, con lágrimas brotando de sus ojos. «No sé cómo, pero nos trajiste de vuelta. Eres parte de esto, parte de nosotros». El perro había estado en silencio, pero seguía mirando. Había un entendimiento entre ellos, un hilo invisible que ahora parecía irrompible. María supo que ese momento selló el destino de todos ellos. En ese momento, con el corazón lleno de amor y gratitud, María se dio cuenta de que algo más grande que la vida estaba trabajando en ese hospital. Fue un milagro que ninguno de ellos pudo entender, pero ciertamente nunca olvidarían. Cuando salió el sol afuera, con la luz de la mañana, sintieron la certeza de que este era el comienzo de una nueva vida para todos. La luz del sol bañaba las ventanas del hospital con un brillo suave, casi reverencial, como si el mundo estuviera tomando conciencia del milagro que había ocurrido en su interior. María aún tenía a Luisa en sus brazos, sintiendo el calor de aquel sol como una promesa silenciosa. La noche pasó y la oscuridad amenazaba con llevarse a su hija. Antonio despertó lentamente. Sus ojos se abrieron ante un espectáculo que nunca imaginó ver. Su esposa estaba viva y consciente, su hija respiraba suavemente. Sus miradas se encontraron, sin decir palabra, la comprensión estaba ahí. Habían sobrevivido a algo que pocos podían entender, algo que los cambiaría para siempre. Sin embargo, a pesar de que el alivio se borró. En la desesperación quedó una pregunta difícil. Antonio, un pragmático, trató de ordenar sus pensamientos. Siempre había sido un hombre de razón, de explicaciones lógicas, pero allí, con su hija salvada en brazos de su esposa y el millonario Oz a su lado, supo que ninguna razón podía comprender lo que presenciaban. El miedo a perderlo todo aún latía en su sangre, como un vívido recuerdo del horror que casi se había hecho realidad.
Ahora se enfrenta a una verdad que quizás sea imposible de negar. Hay algo más allá, algo que opera más allá de la comprensión humana. El equipo médico, a pesar de intentar mantener la profesionalidad, seguía confundido. Algunos dicen que fue pura suerte, otros admitieron que nunca habían visto algo así, pero todos sabían en el fondo que lo sucedido no tenía explicación científica. El director del hospital, un hombre experimentado en lidiar con la fragilidad de la vida, entró a la habitación y al ver a María y Luisa recuperándose milagrosamente, con el millonario Ario a su lado, no pudo evitar suspirar profundamente. He visto muchas cosas en mi carrera. Comenzó con la voz cargada de cansancio y admiración, pero no tengo palabras para lo que pasó aquí. Se acercó a la cama, miró a Luisa y luego al millonario Ario. Sus ojos revelaban más preguntas que respuestas. A veces la vida nos sorprende de maneras que nunca entenderemos. María solo asintió. Sabía que intentar explicarlo sería inútil. ¿Cómo podría describir lo que ella misma todavía luchaba por comprender? Algo más grande estaba sucediendo, algo que conectaba a esa pequeña vida con su leal amigo de cuatro patas, y de alguna manera se salvaron mutuamente. Los días siguientes fueron de recuperación, pero también de autorreflexión a medida que Luisa se hacía más fuerte. María pasó horas a su lado, observando su respiración constante, tratando de entender cómo habían llegado hasta aquí. Es difícil olvidar los ojos de Milagro, o mirando a Luisa como si estuviera presente en cada latido de su corazoncito. Hay algo místico en esa conexión, algo que trasciende el entendimiento común. Una tarde, mientras cargaba a Luisa, María de repente recordó un recuerdo de cuando estaba embarazada, muchos meses antes de todo esto. Estaba sola en casa durante uno de esos momentos tranquilos, cuando la anticipación de la maternidad la rodeaba. Milagro yacía a su lado, con el hocico apoyado en su vientre hinchado. De repente sintió una patada, no la primera, pero esta era diferente, más fuerte. Al mismo tiempo, Milagro levantó la cabeza como si él también lo sintiera. Él la miró con ojos profundos, y por un segundo, María sintió que intentaba decirle algo que ella no entendió en ese momento. Ahora, con Luisa en mis brazos, los recuerdos cobran sentido. Milagro siempre lo supo, él siempre estuvo conectado con ella y con Luisa de una manera que nadie podía explicar. No es solo un compañero, sino un protector. Tambre constantum memonius. Lawa, Lambi. María se volvió hacia Antonio, que observaba todo en silencio. ¿Crees que lo supo desde el principio? De la misma manera que el escéptico dudó antes de responder, miró a Milagro Umbrella, quien descansaba plácidamente a los pies de la cama, y suspiró. No sé qué pensar, María, pero una cosa está clara. De alguna manera nos salvó. No hay otras palabras para explicarlo. Los dos compartieron una mirada de comprensión. No necesitaron muchas palabras. Ambos sabían que lo sucedido estaba más allá del entendimiento humano. La única certeza que tienen es que Milagro está destinada a ser parte de sus vidas de una manera que nunca hubieran imaginado. Sin embargo, incluso frente al asombro, una nueva realidad comienza a tomar forma. La recuperación de Luisa sigue siendo frágil. Aunque los médicos son optimistas, advierten que los próximos pasos serán fundamentales. María no se permite pensar lo peor, pero hay momentos en los que el espectro de la incertidumbre se cierne como una presencia que nunca la ha dejado del todo en paz. Una de esas noches, cuando todos en el hospital parecían dormir, María se despertó con ansiedad en el corazón. Se levantó silenciosamente de la cama y se dirigió a la incubadora, donde Luisa seguía acostada, conectada a cables y tubos. Milagro, como siempre, la seguía en silencio, como si él sintiera la misma ansiedad. Se arrodilló y bajó hasta el nivel de la pequeña criatura que luchaba por estabilizarse. «Sé que eres fuerte, hija mía», susurró María con la voz temblorosa. «Sé que luchaste por estar aquí y estaré contigo en cada paso del camino». En ese momento Milagro Paraguas, como comprendiendo el peso de sus palabras, se acercó y tocó la incubadora con la nariz. De nuevo, lo que pasó después dejó a María sin aliento. Luisa, todavía pequeña y frágil, movió sus brazos y sus diminutos deditos como si buscara algo, y luego abrió los ojos por primera vez. Luisa estaba completamente despierta, mirando directamente a su madre. María se arrodilló, las lágrimas cayeron y una fuerte emoción llenó su cuerpo. Milagro a su lado parecía simplemente mirar en silencio, como si finalmente su papel hubiera sido cumplido. Luisa estaba allí, viva y alerta,
con los ojos llenos de silenciosa curiosidad. La expresa Senengor, Kiem Onder, Savir Staver Asobo. María sabe que el verdadero milagro no es solo la vida restaurada, sino también el vínculo invisible e inquebrantable que las une para siempre, madre e hija, junto con el guardián silencioso que caminaba entre ellas. Esa mañana, bajo la suave luz del sol naciente, María se dio cuenta de que a pesar de todas las dificultades, lo imposible se había hecho realidad. Lo imposible está ante sus ojos, y el viaje hacia lo desconocido acaba de comenzar. Los días siguientes fueron como un sueño que María nunca se había atrevido a imaginar. Luisa, que alguna vez estuvo al borde de la muerte, se está recuperando a una velocidad que los médicos no pueden creer. El seguimiento constante, las visitas diarias a la UCI, las conversaciones susurradas sobre el pronóstico sombrío, todo parece desvanecerse como un recuerdo lejano de una tragedia que ocurrió milagrosamente. María pasaba horas sentada junto a la cuna de Luisa, viéndola dormir, cada respiración de su hija como una victoria silenciosa, y todavía no podía creerlo. La niña que había estado envuelta en cables y tubos ahora podía respirar sin ninguna de las máquinas que la habían mantenido con vida durante tanto tiempo. ¿Es el milagro solo temporal? La preocupación nunca la abandonó, como una sombra silenciosa que acecha en el fondo, pero todavía no puede permitir que el miedo le robe la alegría del presente. En el momento en que Luisa estuvo viva, eso fue lo más importante. Ahora se pondrá bien, murmuró María más que a nadie. Ella debe mejorar pronto. Antonio entró en la habitación con otra expresión que María reconoció, la de la esperanza, una esperanza que hasta ahora no se había permitido sentir del todo. Se acercó, acarició el cabello de María y luego acarició suavemente la cabeza de Luisa. El médico dijo que está casi lista para irse a casa, dijo, con la voz llena de emoción contenida. Creen que si sigue mejorando mañana, le darán el alta. El corazón de María pareció detenerse. Dada de alta del hospital, la palabra parecía a la vez surrealista y abrumadora. Después de todo, la idea de salir del hospital con Luisa en brazos era una promesa de que todo estaría bien. Las lágrimas llenaron sus ojos, y se permitió llorar esta vez, no por desesperación, sino por alivio. Al día siguiente, a la familia se le permitió salir del hospital. Mientras María empacaba la linda ropita de Luisa para vestirla por primera vez desde que nació, sintió una fuerte oleada de gratitud. Calmó suavemente el rostro frágil de su hija, todavía un poco inseguro, como si cada momento fuera sagrado. Milagro, como siempre, estuvo al tanto de todo. Antonio sostuvo al perro en sus brazos por un momento, con los ojos llenos de emoción. «Tú nos trajiste aquí, amigo», dijo con la voz entrecortada. «Trajiste a nuestra familia de regreso». Mientras cruzaban las puertas del hospital con Luisa en brazos y Milagro a su lado, María sintió que respiraba por primera vez. Al colocar a Luisa en su cuna por primera vez, María sintió que su corazón se desbordaba. «Tu casa, mi amor», dijo con la voz entrecortada por las lágrimas. Mila estaba siempre a su lado, sentada junto a la cuna, como asumiendo el papel de protectora. Sus ojos atentos expresaban una rara paz. La noche fue cayendo lentamente en una calma que María nunca antes había sentido. Durante un largo rato, cuando finalmente se acostó junto a Antonio en la habitación de al lado, ambos permanecieron en silencio durante varios minutos, absorbiendo todo lo que habían pasado. Milagro se paró cerca de la puerta de Luisa, como si supiera que su papel aún no había terminado. María volvió a la cama, miró a Antonio y le preguntó, «¿Crees que todo esto tiene un propósito mayor?» La pregunta resonó en todos sus pensamientos desde que ocurrió el milagro. Antonio suspiró, mirando al techo. «No lo sé, María, pero creo que hay cosas que nunca tendrán explicación». Él le tomó la mano con fuerza. «Lo que importa es que estemos dormidos». Finalmente, los dos se durmieron en un frágil momento de paz. Pero esa noche, algo pasó. Milagro, acostada junto a la puerta, se despertó de repente, con las orejas alerta. Miró hacia la cuna de Luisa, y como si recibiera una llamada silenciosa, se acercó a ella. La habitación se llenó con la tenue luz de la luna que brillaba a través de la ventana entreabierta. Milagro tocó suavemente la cuna con la nariz, y Luisa, aún dormida, extendió su pequeña mano como si sintiera su presencia. El perro se quedó allí en silencio, mirándola como si se asegurara de que todo estuviera bien. En ese momento, una suave brisa entró por la ventana, y Milagro, en su silencio, cerró los ojos como aceptando algo más grande que él mismo.
La conexión se ha completado, lo imposible se ha hecho realidad. Luisa, envuelta en ese momento de paz, durmió profundamente. El mundo exterior continúa con sus misterios insondables, pero dentro de esa casa la vida renace. Las almas finalmente estaban en paz, y María, Luisa, Antonio y Mila compartían un vínculo inquebrantable, un vínculo que ninguno de ellos podía entender del todo, pero sabían que duraría para siempre. La casa estaba envuelta en un pacífico silencio en las primeras horas de la mañana. El sol comenzaba a salir por el horizonte, iluminando las cortinas que ondeaban suavemente con la brisa. Luisa dormía en su cuna. Su respiración diminuta y rítmica subía y bajaba con una tranquilidad que parecía el resultado de algo mayor que cualquier intervención médica. Mila siempre estuvo a su lado, cuidándola con silenciosa lealtad, como si su presencia fuera el equilibrio que mantuviera todo en armonía. María y Antonio se levantaron temprano esa mañana. Era el primer amanecer en casa desde que sus vidas habían dado un vuelco. El sentimiento de alivio combinado con la gratitud silenciosa y el miedo que una vez dominaron sus corazones se fue desvaneciendo gradualmente, reemplazado por la comprensión de que lo que habían experimentado era más que una serie de eventos extraordinarios, sino un milagro. Sin embargo, algo dentro de María sigue sin resolverse. Desde la primera noche existe la sensación de que Mila, Luisa y su historia aún no están completas. Algo profundo latía en la oscuridad de su mente, como una pregunta que no se atrevía a hacer, pero que aún se negaba a desaparecer. ¿Por qué Mila es el vínculo entre la vida y la muerte, el puente para salvarme a su hija y traerla de regreso? ¿Vida? Antonio, sintiendo el peso de sus pensamientos, se acercó. Comparte tus sentimientos con nosotros y cuéntanos tus historias personales. Cada palabra que compartes es un ladrillo que ayuda a construir nuestra comunidad fuerte y sostenible. Juntos crearemos un espacio cálido donde todos puedan compartir y conectarse. Siempre estamos aquí para brindarte las mejores opciones, llenas de gran valor pero también divertidas. Nos vemos allí. Esperamos que pases un momento divertido y significativo escuchando historias, y no olvides dejar comentarios para apoyar tu canal. Antonio abraza a María por detrás, mientras ella permanece en silencio en la cocina, contemplando el amanecer. Él la acercó, proporcionándole consuelo sin palabras. Así se comunican ahora, una pareja que ha superado lo imposible, unidos no solo por el amor, sino también por un misterio que los une a algo más grande. ¿Estás pensando esto, no? Su voz tan simpática. María, aún perdida en sus pensamientos, asintió sin quitar la vista de la suave luz que inundaba la habitación. No puedo dejar de pensar, respondió ella, con voz suave pero llena de emoción. Milagro no es solo un perro, hermano, es más que eso. Lo siento, pero ¿por qué apareció en nuestras vidas en el momento en que todo se estaba desmoronando? Antonio suspiró, sintiendo el peso de la pregunta. Yo tampoco lo entiendo, María. A veces las respuestas no llegan como esperamos. Quizás nunca lo sepamos, pero lo que hizo por nosotros, lo que hizo a Luisa. María se volvió a mirarlo, lágrimas brotando de sus ojos. Sé que salvó a nuestra hija, pero siento que nos protege de algo que aún no hemos visto. En ese momento, Luisa comenzó a llorar en su dormitorio. Sus suaves llantos cortaban el silencio de la casa. María se alejó de Antonio con una leve sonrisa, se secó las lágrimas y fue a cuidar a su hija. Cuando entró en la habitación, Milagro hizo guardia como de costumbre junto a la cuna. Su presencia al lado de Luisa llenó su corazón de una emoción que difícilmente podría describir. Cogió a Luisa y la metió en sus brazos, mientras Mila había observado en silencio. El perro parecía más en paz, como si supiera que su trabajo estaba hecho. Pero su mirada aún contenía una profundidad misteriosa, como si hubiera algo más, algo que ella entendía, pero que el resto del mundo no podía captar. Los días pasan lentamente, como un delicado baile entre la recuperación y la rutina. Regresar a la normalidad se siente como un regalo preciado, pero con él vienen recuerdos dolorosos y dudas constantes sobre lo que sucederá a continuación. Antonio y María pasaron la tarde en silencio, disfrutando cada momento junto a Luisa, mientras Milagro, como siempre, caminaba a su lado, tranquila, pero siempre presente. Cuando llega la noche, la casa cae en una paz casi sobrenatural. El reloj de la pared marcaba encantadoramente el paso del tiempo, y Luisa finalmente se quedó dormida en la pequeña cuna junto a la cama de sus padres.
Antonio, agotado por las emociones de los últimos días, se durmió rápidamente, pero María, como muchas noches desde el nacimiento de Luisa, luchaba contra el flujo de pensamientos que la mantenían despierta. Observó a Mila, el perro acurrucado cerca de la jaula, con los ojos entreabiertos como si estuviera alerta pero al mismo tiempo sereno. Había algo en ese perro, una presencia casi mística, que la hizo cuestionar todo lo que había creído sobre el mundo hasta ese momento. Mientras seguía observando, sucedió algo inusual. Mila se levantó lentamente, moviéndose con una calma sobrenatural. Miró directamente a María. Sus ojos se encontraron con los de ella con una intensidad que la dejó sin aliento. La habitación, una vez más envuelta en suaves sombras, parecía palpitar con un... De repente, Mila se acercó a la cuna de Luisa y se tumbó junto a ella, apoyando la cabeza en el suelo y cerrando los ojos lentamente. María, con el corazón latiendo aceleradamente, instintivamente se levantó de la cama, caminando hacia ella con un sentimiento de anticipación, como si algo grande estuviera a punto de suceder. Y entonces, en la quietud de la noche, el millonario suspiró profundamente, un suspiro que sonó a alivio, como si finalmente hubiera encontrado la paz. María se arrodilló a su lado, sintiendo que se le encogía el corazón al darse cuenta de que ese suspiro era diferente. Era más que solo dormir. El millonario ha cumplido su misión. Las lágrimas comenzaron a rodar silenciosamente por el rostro de María mientras tocaba suavemente la cabeza del perro, sintiendo el calor aún en su cuerpo. Ha sido el protector, abheim visible entre la vida y marnillas, y ahora it's amistad te cumplida. María sollozó, sintiendo una mezcla asfixiante de tristeza y agradecimiento. Antonio se despertó cuando escuchó el sonido y vio lo que estaba pasando, y se arrodilló a su lado, abrazándola con fuerza mientras las lágrimas caían silenciosamente. «Nos trajo de vuelta», susurró María entre sollozos, «y ahora ya no está». Luisa, como sabiendo lo que había pasado, durmió profundamente en la paz que el millonario le había garantizado. El perro, no solo un compañero, sino una criatura más que una bestia, dejó este mundo con el mismo silencio con el que protegió a esa familia. La habitación iluminada por la suave luz parecía brillar con una paz incomprensible. María y Antonio se quedaron con el millonario. Sus lágrimas cayeron, pero su corazón quedó. Llenos de una gratitud que nunca pudieron expresar del todo, esa noche, mientras el mundo exterior seguía girando, una tranquila certeza creció dentro de ellos. Algunas almas son enviadas para guiarnos, para protegernos, e incluso cuando ya no están, el amor que dejan atrás nunca se desvanece. Milagro ya no está con ellos físicamente, pero su presencia, el amor incondicional que les dio, siempre estará con ellos. Era un protector, un ángel, un espíritu que vino a enseñar que el amor verdadero puede trascender tanto la vida como la muerte. Mientras María abrazaba fuertemente a Luisa con Antonio a su lado, supo que de alguna manera todo estaría bien. Superaron lo imposible y juntos fueron conducidos de regreso a casa. Si te conmovió esta historia de amor, esperanza y conexión entre almas, no olvides darle me gusta al video y suscribirte al canal para no perderte ninguna de nuestras conmovedoras historias. Comparte esto con alguien que amas y ayuda a difundir el mensaje de fe y superación. Hasta la próxima.